El tema es catálisis geopolítica y profecía bíblica. ¿Por qué le hemos denominado así? Precisamente por todos los acontecimientos mundiales, ¿verdad?, que han estado sacudiendo, están sacudiendo y continuarán sacudiendo todo el planeta Tierra. Geopolíticamente, ¿verdad?, porque hemos visto y vemos todo lo que se está moviendo a nivel armamentístico, administrativo y político a lo largo de la historia de la Tierra. Y vamos a hacer la comparación o qué es lo que dice la Biblia en cuanto a todos estos acontecimientos. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento, a menudo, ellos veían eventos futuros como la primera y la segunda venida de Cristo, pero estos lo veían como picos de montaña superpuestos, ¿verdad?, sin ver claramente el valle. Diga conmigo, sin ver el valle. Ellos veían a estos eventos futuros como los picos de montaña sin ver el valle. ¿Por qué no veían el valle? Porque este valle o el tiempo que les separaba era precisamente el tiempo que le denominamos la era de la iglesia. Amén. Y para desarrollar este tema vamos a querer profundizar en 6 puntos principales en esta enseñanza. Si usted está anotando, los puntos que vamos a ver durante el desarrollo de este tema es, primero, el fundamento cronológico; segundo, el realineamiento geopolítico; el tercer punto que vamos a ver es el discurso de los olivos; el cuarto es la escatología eclesial apostólica; el quinto punto es la actualidad; y el sexto punto, el propósito de la escatología bíblica. Amén. Y vamos a ir rápidamente al primer punto o fundamento de esta enseñanza, que se llama el fundamento cronológico. Amén. Este fundamento se enfatiza en el libro de Daniel. Usted sabe que el libro de Daniel es importantísimo en cuanto a términos escatológicos se habla. Y precisamente el libro de Daniel es el esqueleto sobre el cual se construye toda la escatología neotestamentaria. Si en algún momento usted quiere revisar, profundizar acerca de los asuntos escatológicos neotestamentarios, usted está obligado a revisar el libro de Daniel, ¿verdad? Porque sin la interpretación escatológica del libro de Daniel, usted no va a entender las señales de Jesús o de Juan sin ese exégesis del libro de Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso yo quiero que me acompañe al libro de Daniel capítulo 2. Este es uno de los primeros puntos que vamos a desarrollar y se llama la sucesión de los imperios mundiales. Si alguien está apuntando, la sucesión de los imperios mundiales. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Miren lo que dice la Biblia. Dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El relato que acabamos de mirar en Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35, es precisamente la interpretación del profeta Daniel
que le hace llegar o es dirigida hacia el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Los que revisamos esta historia, o la mayoría que hemos revisado esta historia, ¿verdad? Sabemos que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, pero que no había dentro de su reino nadie quien lo interprete. Es por eso que él mandó a llamar expertos, astrólogos, incluso hasta con amenaza, con tal de que hubiese alguien que le interpretase ese sueño, ¿verdad? Pero usted sabe que había un profeta dentro de esa tierra, y este era Daniel, ¿verdad? El cual había tenido un llamado específico para la interpretación de este sueño. Diga conmigo, él había sido llamado dentro de su propósito. Amén. Él había sido llamado dentro del propósito, y parte de su propósito era la interpretación de este sueño y la implicancia que este sueño tiene en el desarrollo geopolítico mundial. Amén. Precisamente porque este sueño, ¿verdad? Él describe una estatua, y esta estatua estaba compuesta de diferentes materiales. Y vamos a ir desarrollando cada uno de la composición de esta estatua, ¿verdad? Entre ellos había oro, el que le sigue era la plata, el bronce, el hierro y el barro. La cabeza de oro, si ustedes están notando, representa al imperio babilónico. ¿Ok? Por eso dijimos que este primer punto era la transición de los reinos mundiales, ¿verdad? Esa cabeza representa al imperio babilónico, que más o menos tuvo un transcurso de 66 años. Si vamos a fechas específicamente desde el año 605 a.C., con la expansión del reino de Nabucodonosor, hasta el año 539 a.C. Fue precisamente cuando este imperio cayó, ¿verdad? Y fue conquistado por Ciro el Grande. Entonces tenemos de la imagen o de la estatua que vio Daniel, la cabeza de oro representaba el imperio babilónico. Diga conmigo, imperio babilónico. La segunda parte de la estatua, Daniel vio en cambio que el pecho y los brazos eran ¿de qué? De plata, ¿verdad? Y este pecho y este brazo y estos brazos que eran de plata representan al imperio medo-persa. Si está apuntando, al imperio medo-persa, que más o menos en el transcurso o el desarrollo de este imperio fueron unos 208 años, ¿verdad? Precisamente o exactamente desde el año 539 antes de Cristo hasta el año 331 antes de Cristo, cuando Alejandro el Magno derrotó definitivamente al imperio persa y dio por concluido este imperio. Amén. Continuando entonces con la imagen, Daniel vio también el vientre y muslos de bronce. Amén. Y este vientre y estos muslos de bronce representan al imperio griego. Apúntenlo, al imperio griego. Este imperio, en cambio, más o menos duró 185 años. Amén. 185 años de este imperio, que exactamente desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 146 antes de Cristo, cuando precisamente el imperio romano conquistó a Grecia, aunque muchos historiadores dicen que algunas dinastías helenísticas tardaron un poco más en caer definitivamente, pero en el año 146 antes de Cristo ya el imperio griego había caído y todo estaba bajo el dominio del imperio romano. Y eso es lo que sigue, porque después del vientre y los muslos, en cambio, Daniel ve las piernas de hierro, ¿verdad? 2 piernas de hierro. Y estas piernas de hierro que vio Daniel, que interpretó Daniel, del sueño de Nabucodonosor, más o menos duró 622 años y representan al imperio romano. Amén. Vio 2 piernas precisamente porque el imperio se dividió en 2 hemisferios, ¿verdad?
el hemisferio oriental y el hemisferio occidental de este reino o de este imperio romano, que más o menos en la historia duró 622 años y específicamente desde el año 146 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. En esta fecha entonces fue la histórica caída del imperio, uno de los imperios que más ha perdurado a lo largo de la historia geopolítica mundial, pero que un día tuvo su caída conforme lo había interpretado el profeta Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente el profeta Daniel ve ahora o interpreta por el Espíritu los pies, pero los pies tenían una singularidad y estos tenían dos materiales, ¿verdad? El uno era el hierro y el otro era el barro. Diga conmigo, hierro y barro. Y estos dos estaban mezclados. Y de acuerdo a la interpretación y escatología y a lo que muchos de los estudiosos han fijado, ¿verdad? Y lo que la misma Biblia narra, es que este representa al imperio final en esta tierra, ¿verdad? Precisamente un imperio final de naciones supuestamente unidas, pero política, democrática y armamentísticamente divididas. Amén. En especie de una firma, de un tratado, de una coalición de naciones, ¿verdad? Pero que van a representar al imperio final de este mundo. Y este imperio precisamente se ve denostado a partir del año 476 después de Cristo hasta nuestros días. Y obviamente tiene su desarrollo al final de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Esta representación de fragmentación del imperio en las naciones modernas, europeas, mundiales, algunas fuertes, otras débiles, unas con más PIB, Producto Interno Bruto, y otras con menos PIB, ¿verdad? Unas con más poderío militar, otras sin ejército, ¿verdad? Culminará escatológicamente en una confederación aparentemente fuerte pero frágil interna, a la interna. Y esta confederación final se conformará para ahora sí dar final a los tiempos de este mundo. Pero ¿cuál es la señal profética? La señal profética del surgimiento de esta coalición política global de 10 naciones, ¿verdad? Precisamente porque eso es lo que vio Daniel, ¿verdad? Los pies de barro y de hierro, los pies que sabemos están formados por 10 dedos, ¿verdad? Representan a cada uno de los 10 representantes o reyes que se van a levantar y formar esta coalición final. Algo que también se reinterpreta con el capítulo 7 del libro de Daniel, cuando él dice que vio 4 bestias, ¿verdad? Y que de la cuarta bestia, de esta salían 10 cuernos. Pero justo antes de que la roca o el reino de Dios destruya el sistema humano que se había establecido. Ahora, un segundo punto de interpretación de este punto cronológico, ¿verdad? De la caída de los reinos, es el libro de Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Daniel capítulo 9, 24 y 27. Mire lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Amén. Este es el ángel que le habla al profeta Daniel, ¿verdad? Y está hablando acerca de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿verdad? Sabemos cuál es la santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿desde dónde? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta dónde?
hasta el Mesías príncipe. Allí hay un periodo, ¿verdad? Desde hasta. Continuamos. ¿Cuánto habrá? Habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. 26. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿A quién? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana, ¿por cuántas semanas? Otra semana, es decir, una semana más, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. En el texto, el ángel Gabriel le revela a Daniel un periodo, ¿verdad? Y este periodo es el que denominamos el periodo de las 70 semanas. Amén. Y estas 70 semanas fueron decretadas sobre el pueblo de Israel, uno, y sobre Jerusalén, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén, para terminar con el pecado y traer la justicia eterna y justicia a todas las naciones. Allí en el texto que acabamos de leer, la palabra semanas viene del griego shavium. Apúntelo. Perdón, shavuim. No es shavium, es shavuim. S-H-A-B-U-I-M. Shavuim. Este término hebreo, significa literalmente 7. Entonces, este término 7 representa a heptadas de años. Quiere decir que son 70 años, ¿verdad? Y como son 7 semanas, 70 por 7, en periodos de nuestro calendario representan 490 años históricos. Entonces, el reloj de las 70 semanas comenzó a correr en un edicto específico, ¿verdad? Porque la Biblia es muy específica en cuanto a momentos de finales del fin que ella expresa. Y la fecha bíblica en Daniel capítulo 9, versículo 25, dice que el inicio de este periodo es ¿desde dónde? ¿Recuerda? ¿Desde dónde? Versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Desde ahí empieza el periodo de las 70 semanas. Esta orden exacta para reconstruir la ciudad y sus muros se encuentra en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice. Nehemías capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué en Nehemías? Porque fue Nehemías, ¿verdad?, en la cual se dio el edicto para la reconstrucción de Jerusalén. Y dice, sucedió en el mes de Nisán, ahí hay una fecha, ¿verdad? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Amén. Esta es una referencia de la fecha exacta entonces desde que se dio la orden de reconstrucción, porque allí empiezan las 70 semanas de Daniel. Esta es la fecha histórica exacta. El primer día del mes de Nisán, que usted ve allí en la pantalla, en el año 20 del rey persa Artajerjes, corresponde, trasladándolo a nuestro calendario gregoriano, al 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Esa es la traslación
a nuestro calendario, al día 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Amén. Entonces, este día específico que se dio la orden, el edicto para la reconstrucción, inicia las 70 semanas de Daniel. Ahora, ¿cuándo terminan o el transcurso de estas semanas? Acabamos de leer en Daniel capítulo 9, ¿verdad? Que había una semana última, próxima, ¿verdad? Y que hasta eso habían ya transcurrido las 69 semanas y una semana quedaba pendiente o aparte. El ángel Gabriel le dijo a Daniel que desde ese decreto hasta el Mesías príncipe pasarían 7 semanas y 62 semanas, ¿verdad? Es decir, 62 más 7, 69 semanas, ¿verdad? Desde que se dio el decreto hasta el Mesías príncipe, como lo acabamos de leer en el capítulo 9, iban a transcurrir, según el mensaje del ángel Gabriel, 69 semanas. Haciendo un cálculo matemático rápido, en la profecía bíblica, una semana equivale a 7 años, ¿verdad? Lo acabamos de decir, o un año profético. Y basado en el calendario bíblico de Apocalipsis, tiene 360 días, según el calendario bíblico apocalíptico. Esas 69 semanas por 7 años son 483 años proféticos. Amén. 483 años proféticos, como ya lo dije en la referencia, de acuerdo al calendario bíblico apocalíptico. Estos 483 años, multiplicados por los días que cada uno de estos años proféticos tiene, no lo quiero aburrir, pero para ser exactos, son 173.880 días en la exactitud. Y la fecha exacta del cumplimiento, si contamos uno por uno de estos días, desde que ocurrió el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, y empezamos a contar desde ese día los 173.880 días, eso nos llega a un día exacto. Y ese día exacto es el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Del año 33 después de Cristo. 6 de abril del año 33 después de Cristo. Y usted sabe qué ocurrió ese día, ¿verdad? ¿No sabe qué ocurrió ese día? El 6 de abril del año 33 después de Cristo fue el día exacto de la entrada triunfal de Jesús cabalgando sobre un pollino hacia Jerusalén. Y es precisamente el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, ¿verdad? Ese 6 de abril, grabes esa fecha, 6 de abril del año 33 después de Cristo, se cumple la semana 69 que había profetizado Daniel en el capítulo 9. ¿Verdad? Y conocemos la historia de la entrada triunfal. Jesús se presentó oficialmente ante la nación de Israel, ¿verdad? Pero se presentó como su rey y como Mesías, exactamente antes de ser muerto, ¿verdad? Jesús ofició su entrada entonces a Jerusalén como su rey y Mesías, exactamente antes de ser crucificado, tal como lo dijo Daniel en el capítulo 9, versículo 26. Entonces, queda un paréntesis, ¿verdad? Que es la semana 70. Y este paréntesis es la era actual, que empezó desde el 6 de abril del año 33 después de Cristo. Desde allí empezó la semana 70. Justo después del cumplimiento de esta semana, de la semana 69,
el reloj profético de Israel se detuvo, ¿verdad? Se detuvo el reloj profético de Israel y se abre un paréntesis que se llama, ¿cómo se llama el paréntesis? Iglesia. Nosotros somos la iglesia, diga conmigo. Nosotros somos el paréntesis al reloj profético de Israel. La Biblia entonces profetiza que el Mesías sería quitada la vida y que Jerusalén y el templo serían destruidos, lo cual la destrucción del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Usted lo sabe y los historiadores lo han definido así, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. Actualmente vivimos en este intervalo de tiempo, desde el 6 de abril del 33 después de Cristo hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Todavía sigue transcurriendo la semana 70. Vivimos en este intervalo de un tiempo no calculado específicamente en la semana 70, conocido teológicamente como la era de la iglesia o el tiempo de los gentiles, según lo especifica la Biblia. Amén. Hasta aquí un poco claro de la fundamentación cronológica, ¿verdad? De la sucesión que ha tenido cada uno de los reinos hasta el día de hoy. Amén. ¿Cómo es que ha sucedido cada uno de los reinos geopolíticamente y también en nuestro calendario desde cuando empezó y hasta el día de hoy, hasta nuestra actualidad? Vamos a ver el segundo punto que le hemos denominado realineamiento geopolítico. Porque hay un realineamiento geopolítico que ha ocurrido desde la antigüedad hasta los días de hoy. Sépase que antes o durante el inicio de la semana 70 de Daniel, los profetas ubican un conflicto militar masivo, ¿verdad? Que reconfigura totalmente el mapa del Medio Oriente. Este conflicto masivo reubica completamente el mapa del Medio Oriente. Y para eso, entonces, podemos ver cómo es que dentro de la profecía del libro de Ezequiel se estructura una formación una coalición para atacar a Israel. Y esta formación tiene varios ejes de ataque o de batalla. El primero de estos ejes ya lo vamos a revisar en el libro de Ezequiel capítulo 38. El primer eje es el eje invasor o el eje de los atacantes. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 38, versículo 2. Hijo de hombre, ese es Ezequiel, ¿verdad? Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel entonces empieza a enumerar una lista de naciones antiguas que habrían formado una alianza militar masiva para invadir Israel. Perdón, que formarán una alianza masiva. Este realineamiento se da cuando estas naciones, que históricamente tuvieron fricciones entre sí, se unen bajo el liderazgo de un líder común. ¿Cuál es este líder? ¿Cuál es el líder? Gog, ¿verdad? G-O-G, Gog. Pero Magog, Rosh, Mesel y Tubal, que es el liderazgo del norte, ubican a este líder y su coalición viniendo de las partes del norte según la profecía de Ezequiel. Exegéticamente e históricamente, las tribus que descienden de Jafet, estas tribus descienden de Jafet y se asentaron sobre la región menor del Asia, ¿verdad? Sobre las estepas del sur de Rusia y sobre las repúblicas del mar Caspio. En la escatología futurista moderna, este bloque representa predominantemente a dos naciones, Rusia y Turquía.
¿Ven? Rusia y Turquía. Entonces, estas dos naciones representarían el eje de contraataque que un día van a coalicionar en contra de Israel. Y tenemos el segundo eje, el eje oriental. Este eje oriental es representado por Persia. Persia mantuvo el nombre de Persia hasta el año 1945 y hoy actualmente es la República Islámica de Irán. Así como lo escuchan. Anteriormente era denominado Persia hasta el año 1935. De allí en adelante es la República Islámica de Irán. El realineamiento clave entonces es la alianza militar entre Rusia, Turquía y Persia o Irán. Entonces, a lo largo de la historia podemos revisar que el imperio ruso y el imperio persa fueron enemigos, porque fueron enemigos acérrimos durante siglos. Si usted se pone a revisar la historia durante siglos, estos fueron enemigos acérrimos. La formación de un eje estratégico entre Moscú y Teherán es un fenómeno estricto de una muestra contemporánea con el único objetivo de eliminar a Israel. Y también Ezequiel capítulo 38 no lo vamos a revisar porque todavía hay mucho que presentar en esta mañana, pero Ezequiel capítulo 38 muestra a un tercer flanco de ataque, que es el flanco africano. Y este flanco está representado por dos naciones según el libro de Ezequiel 38, que es Cus y Fut. Cus representa a la región del sur de África y esta está establecida en Egipto, donde actualmente, en el punto geográfico donde está el límite territorial de Sudán y parte de Etiopía y Somalia. Mientras que Fut representa la región del oeste de Egipto, el antiguo Egipto estoy hablando, ¿verdad? Y que actualmente es Libia y posiblemente Argelia. Estas naciones son africanas, ¿verdad? Que también van a unirse para formar la coalición, ¿verdad? Acuérdese que son 10 naciones, 3 frentes, 10 naciones. ¿Amén? Pero el realineamiento geopolítico del Egipto antiguo, que ha sido el enemigo tradicional de Israel. ¿Cuántos saben eso? Egipto era constituido el enemigo tradicional de Israel, ¿verdad? Porque les llevó cautivos, ¿verdad? Vivieron bajo la servidumbre de Egipto y entonces fue históricamente el enemigo tradicional de Israel según lo que la Biblia establece. Y precisamente este antiguo Egipto no está entre la lista, ¿verdad? La alianza salta sobre Egipto para reclutar a naciones del norte, que es lo que acabamos de ver, a las naciones que representan a Cus y a Fut del norte de África. Y que hoy en día, escúchenme bien, comparten influencia total y absoluta ideológica islámica radical. Amén. Estas naciones del África, usted ve todo lo que está pasando en el África en cuanto al antisemitismo, ¿verdad? Y se ve todo el desarrollo de la violencia en contra del pueblo de Dios, precisamente llevado por órdenes ideológicas e ideología islámica radical. ¿Ven? Pero hay espectadores pasivos allí en la profecía de Ezequiel 38. Y los vamos a mencionar en esta mañana para que entendamos un poco qué es lo que ocurre en la actualidad. Hay espectadores pasivos de acuerdo a la profecía de Ezequiel 38, que es el bloque del sur y el bloque del occidente. Porque allí hay un realineamiento geopolítico que no solo se define por quién ataca, sino por quién decide no intervenir. Cuando esta coalición masiva, según la profecía de Ezequiel, desciende sobre Israel, otro bloque de naciones emite una respuesta de protesta diplomática débil. Solo una respuesta diplomática.
Miren lo que dice Ezequiel capítulo 38, versículo 13. 13. Dice, Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis. Ojo, aquí hay tres figuras, ¿verdad? Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Esta respuesta de estos líderes o naciones representa simplemente una respuesta diplomática. Saba y Dedán, estas eran naciones comerciales de la península arábiga, hoy correspondientes a Arabia Saudita, ¿verdad? Y a los estados que forman el Golfo Pérsico. Entre estos están los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Omán. Esto representa a las antiguas naciones, esto es la actualidad o dónde queda esta Saba y Dedán. Pero aquí también vemos un realineamiento geopolítico. Hasta hace pocos años era impensable que Arabia Saudita no se reuniera a atacar a Israel. Era totalmente impensable porque Arabia Saudita era un enemigo declarado de Israel. Y era totalmente impensable que ellos no se unieran para atacar a Israel. ¿Y qué estamos viendo hoy? ¿Usted ha visto salir algún misil desde Arabia Saudita hasta Israel? ¿No, verdad? Sin embargo, los recientes acuerdos de Abraham, ¿verdad?, y la normalización de las relaciones muestran un realineamiento donde estos países árabes modernos ven a la antigua Persia o la República Islámica de Irán como la verdadera amenaza dentro de su región. Por lo que se mantienen completamente al margen y cuestionan incluso hasta la invasión. Y hay un tercer actor que lo muestra Ezequiel 38 y representa a Tarsis y sus leoncillos, es decir, sus mercaderes. Tarsis representa las confesiones comerciales del mundo occidental antiguo. Y posiblemente este Tarsis hoy en la actualidad represente España, Gran Bretaña, Francia y muchos de ellos, o lo que la Biblia lo denomina los leoncillos. Y denota a naciones jóvenes o colonias surgidas precisamente de este poder occidental, que muchos le han denominado aquellos aliados del occidente o de Estados Unidos. Pero ¿qué tiene que ver esto con el realineamiento geopolítico? Tiene muchísimo que ver, porque esto explica que la superpotencia occidental que tradicionalmente ha protegido a Israel y actualmente está protegiendo a Israel, para esa etapa en el transcurso de la profecía bíblica estará neutralizada o debilitada por crisis económicas internas o simplemente por voluntad política para no intervenir y solo emitirán una queja formal, como lo acabamos de ver en el versículo 13, donde dice, has venido a arrebatar despojos. El catalizador del ataque, ¿verdad?, probablemente lo muestra Ezequiel 38 en el versículo 11, un Israel confiado, ¿verdad?, por todo el poderío que tiene, pero que Gog dice, iré contra la tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiadamente. En el versículo 11:38 dice, iré contra la tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiadamente. La palabra hebrea para seguridad allí es betach. Esto significa que antes del ataque a Israel, de esta coalición de países, habrá una seguridad sin precedentes. ¿Amén?
ya vemos solo un poco nomás de la capacidad de Israel para defenderse con el domo de hierro, ¿verdad? Eso significa, entonces, que identificarán una vulnerabilidad a toda esta línea de defensa. Y precisamente, según Ezequiel capítulo 38, 12, ahora pásate al 12, uno de los principales motivos será el económico. Uno de los principales motivos será el motivo económico. Es el objetivo, como la Biblia lo dice, arrebatar los despojos y tomar el botín. Porque hoy en día hay descubrimientos gigantescos de yacimientos dentro del territorio israelí de gas natural en el Mediterráneo, ¿verdad? Hay capacidades enormes, inmensas, que ninguna otra nación las tiene debajo de Israel. Y obviamente también hay desarrollo tecnológico que ninguna otra nación la tiene. Y terminemos con el tercer punto que le hemos denominado el discurso de los olivos. Vamos por esta vez a dar 3 puntos. A lo mejor nos den la oportunidad el siguiente domingo de terminar con los siguientes 3 puntos finales. El tercer punto le hemos denominado el discurso de los olivos. Y diga conmigo, principio de dolores. Principio de dolores. Jesús, en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el 23 del libro de Marcos y en el 21 del libro de Lucas, categoriza las señales para sus discípulos. Escuche bien, las señales para sus discípulos. Y es vital notar que él prohíbe usar estos eventos para fijar fechas. Escuche bien, Jesús prohíbe usar estas señales o estas muestras, de acuerdo a sus palabras, usar estas señales para fijar fechas. Y precisamente los llama dolores de parto, indicando que su frecuencia e identidad iban a aumentar exponencialmente, ¿verdad? Porque eso es lo que es un odín en el griego, ¿verdad? O dolores de parto. Usted sabe que dentro del trabajo del parto, estos van aumentando en frecuencia e intensidad de una manera exponencial, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús le denominó dolores de parto. Y vamos a Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, para revisar este punto que lo hemos denominado engaño religioso masivo. Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe. ¿Verdad? Mirad que nadie os engañe. Y es precisamente lo que la configuración del reconocimiento espiritual que usted tiene activado debe de estar a la par. En otras palabras, usted tiene que activar sus sensores espirituales para pasarlo por el tamiz de la Escritura a todo lo que escucha y todo lo que ve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién les dijo? A sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Porque en la actualidad, con mucha pena, tenemos que decirlo, pero forma parte del desarrollo de los tiempos, hay un engaño institucionalizado. El engaño forma una parte estructural de nuestra sociedad. Como lo dice, mucho más con el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora, mi hermano, el consejo de mi parte personal es, pase por el tamiz de las Escrituras absolutamente todo lo que escucha y todo lo que ve. Porque para hacer caso a esto, mirad que nadie os engañe.
Ahora hay un segundo punto que es la desestabilización geopolítica. Mire lo que dice en Mateo capítulo 24 del 6 al 7. Del 6 al 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis. Primero dijo engañe, ahora turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús lo dijo: nación contra nación y reino contra reino. La exégesis del griego egnos epi egnos, es decir, nación contra nación, sugiere que no solo habrán guerras mundiales, sino conflictos étnicos, civiles y hasta raciales generalizados. Amén. Y vemos el desarrollo o el desenvolvimiento de muchos de estos conflictos étnicos, civiles y raciales. Mateo capítulo 24, 7, lo acabamos de leer. Dice allí: habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Verdad? Nosotros ya vivimos una parte de esa preparación, ¿verdad? A través de las pestes que fue la pandemia de COVID-19. ¿Amén? Entonces hemos ya apercibido una de esas señales. Y probablemente se esté fraguando también lo que se denomina el colapso de la cadena de suministros. Escúcheme bien. El colapso de la cadena de suministros para producir hambre mundial. Amén. Y como la Biblia dice, también otros eventos biosféricos que son los terremotos en diferentes lugares. Al final de esta enseñanza tenemos el punto y vamos a aprender para qué nos sirve todo esto o cuál es el propósito de toda la profecía bíblica. Tenemos también la parábola de la higuera según Mateo capítulo 24 del 32 y 34. Mire lo que dice. Dice el 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué dice? 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? En la tipología bíblica, según Oseas capítulo 10 y Jeremías todo el capítulo 24, la higuera a menudo representa al Israel nacional. Ya le dije la referencia bíblica, según Oseas capítulo 9, versículo 10 y todo el libro de Jeremías 24. Esta es la representación del Israel nacional, la higuera. Muchos exégetas ven el renacimiento del Estado de Israel en el año 1948 como el brote de esta higuera. Amén. Marcando la generación desde el 1948, marcando esa generación que verá el cumplimiento de todo. ¿Amén? Esa generación verá el cumplimiento de todo. De acuerdo entonces a las profecías y a los puntos que hemos revisado, cabe recalcar, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos. Extremadamente peligrosos. Pero ¿cuántos se levantan o cuántos levantan sus manos, se ponen sobre la brecha a pelear por su propósito?
¿Cuántos en verdad hemos decidido levantarnos con un solo objetivo diario, que es establecer el reino de Dios en la tierra y ejercer nuestro propósito individual en esta tierra? Porque ese es el propósito de la profecía bíblica. La profecía bíblica no está dada para que usted engrandezca su mente en conocimiento y usted se convierta en exégeta y tenga mucha profecía y mucha interpretación. No, ese no es el objetivo de la profecía. El objetivo de la profecía es que usted, sabiendo lo que va a acontecer y que ya el tiempo se acorta, usted empiece a tomar cartas en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿cuántos nos levantamos todos los días con esa convicción inherente en nosotros, creyendo que durante el transcurso solo de ese día vamos a ejecutar nuestro propósito para con el reino? ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque créanme que yo tengo en la actualidad mucha convicción de que mi generación verá la venida del Señor. Los tiempos están cortos, iglesia. Se acortaron los tiempos. Permítame decirle que ahora ya se acabaron las vacaciones, perdóneme que le diga esto. Se acabaron las vacaciones. Vienen tiempos peligrosísimos. Vienen tiempos peligrosísimos para la iglesia y mucho más para toda la tierra. ¿Ve? Así que usted camine, si es que en la actualidad, en el estado en el que usted esté, mi hermano, levántese. Si usted no puede caminar, si no puede correr, camine. Si aún no puede caminar, arrástrese, pero levántese, mi hermano. Levántese porque, como lo vuelvo a decir, se acabaron las vacaciones. Y levántese con esa convicción. Mis generaciones verán al Señor. Mis generaciones verán al Señor. Mis generaciones verán al Señor. Y hoy mi convicción ha sido mucho más grande, créame. Desde que he empezado a estudiar todos estos tiempos y cronológicamente he seguido cada uno de estos tiempos. Y yo digo, ya está cerca, pero ahora ya no digo está cerca. Ya estamos en el tiempo final. No, ya no está cerca, estamos en el tiempo final. Y yo me he levantado con esa convicción y he creído que mientras me levante hay un Dios que me protege, que me guarda, que me guía, y a los míos también. Y a los míos también, mi hermano. Y hoy quiero tomarme un pedazo de tiempo para testificar algo tremendamente glorioso que Dios hizo. Sí. Quiero compartirles este testimonio para glorificar a Dios de un milagro que Él hizo en mi familia. Una de mis hermanas que vive en El Puyo, en el oriente, ella tiene 4 hijos. Uno de sus hijos varones, mientras regresaba de la escuela, ellos todavía están en periodo de clases y estudian en la tarde, en la mañana. Mientras regresaban a casa, la niña, la hermana mayor con el que va a la escuela, se queda en una tienda. El niño se adelanta y al regresar y al darse cuenta de que no estaba su hermana, se regresa en la carrera y sin mirar, hermano, lo atropella un Hino GH. Así, quienes conocen de esto saben, un Hino GH. Lo embiste de frente y las dos llantas le pasan por encima. Hermano, era un milagro solo saber que ese niño estaba vivo. Cuando le pasa el carro, el niño se da cuenta de todo lo que había pasado dentro del show. Él grita
Y para gracia y misericordia de Dios había un matrimonio cristiano que había estado viendo toda la película. Este hombre sale del carro, lo coge en sus brazos, él dentro del temor y el shock también, él no sabía qué hacer, sus extremidades inferiores guindaban, me imagino dentro de su espíritu él orando también, porque eran cristianos reconocidos ahí en esa ciudad. Para la gloria de Dios, lo llevan al hospital, el niño aún con vida, y el primer veredicto de las autoridades y los médicos es: hagámosle una tomografía para ver que está vivo, ¿verdad? Porque era lógico, y muchos que ven el video de lo ocurrido iban a interpretar de que no iba a sobrevivir a eso. Pero para asombro de los médicos, ellos buscaban algo, por lo menos algo que esté vivo, pero encontraron que no había casi nada muerto, que todo lo que ellos veían estaba vivo, y entonces empezaron a revisar punto por punto, cuadro por cuadro de la tomografía, de la resonancia, perdón, y no encontraron nada muerto. Entonces dijeron: necesitamos más estudios porque el niño debería estar, perdónenme, sangrando con todas sus vísceras y todo. Entonces le hicieron otros exámenes posteriores, por lo que se ve el video, ¿verdad? Donde había sido el impacto y todo, y revisaron otros estudios y determinaron que ni siquiera los huesos de sus piernas se habían roto. Ni siquiera los huesos de sus piernas se habían roto. Y ellos no sabían cómo explicar y continuaron haciendo más estudios y estudios más a fondo. Hicieron un eco para saber el daño que había producido a nivel de tejido, porque no se explicaban más otra cosa. Vamos a profundizar un poco más en los estudios. Le hicieron los estudios y el urólogo dijo: pero solo hay un hematoma y el tejido debería estar totalmente desprendido, totalmente hecho nada, pero no entiendo. Y para variar, el niño, el mismo día que pensaban que se había destruido todo su sistema urinario y renal, el mismo día el niño orinó con sus propias fuerzas. Para la gloria de Dios, el niño está en recuperación y no digo menormente, pero tuvo una fractura de cadera, pero nada más. Y lo más increíble es saber, yo tuve una videollamada, he tenido algunas videollamadas con él, porque él está hablando, ya está comiendo. Y hoy en la mañana volví a tener antes aquí estaba en el servicio y volví a tener una videollamada con él. Y él me dice: tío, yo no sentí el peso del carro. Yo lloré porque me asusté y grité porque me asusté, pero no sentí el peso del carro. Me dice: tío, yo creí que delante de mi cuerpo había un bache, porque literalmente yo sentí que las llantas pasaron sobre mí, pero no me aplastó. Eso fue lo que sentí. Dios es real, mi hermano. Dios es real. Y por eso es que le digo: usted levántese todos los días con la convicción de que Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para guardarle a usted y a su casa, con tal de que el propósito de Dios se ejecute en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Para gloria y honra le damos, porque solo Él merece gloria, honra y adoración. Amén. Así que continuemos, hermanos, con esa misma fe y mucho más acrecentando en estos días que ya.
Claro, sí, precisamente ese forma parte del siguiente tema, sí, parte de los siguientes 3 puntos que vamos a llevar a cabo el siguiente domingo, así que no se pierdan, hermano. No se pierda, usted tiene el llamado ya para esta enseñanza. Vamos a ver cuál es el propósito de la profecía y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos frente a todos los acontecimientos proféticos y el desarrollo del final de los tiempos. Amén, mis hermanos.